vamos a ir entonces a la palabra. Vamos a continuar en el libro de Daniel. Hoy en el capítulo 6. Esta es la historia más famosa del libro de Daniel. Bien, lo que igual siempre viene a la mente cuando hablamos del personaje Daniel. Es el último capítulo de la sección narrativa del libro de Daniel. Bien, Daniel tiene 12 capítulos, 6 son pues narrativa, hablando de cosas que ocurrieron en la vida de Daniel y de sus amigos, y después son 6 capítulos que son de profecía, ¿bien? Lo que Dios le enseñó a Daniel. El lema, un poco lo que hemos visto a lo largo de todo el libro de Daniel, pues ha sido cómo Dios ha ido dirigiendo los pasos de este hombre, también de sus amigos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Dios les ha ido pues, poniendo en lugares específicos, dándoles oportunidades de testificar, dándoles oportunidades de hablar de Él. Y a través de estas 3 personas, pues, se ha visto cambios en los corazones de reyes, ¿no? Hemos visto cómo las personas más poderosas de la tierra han sido influenciadas para conocer a Dios, para ser... Incluso, pues, algunos se arrepintió y se humilló ante Dios, ¿no? Y a través de... No el que Daniel y sus amigos fueran ambiciosos y buenos, pues, trabajadores y consiguieron todo lo que consiguieron en la vida, no, sino porque Dios les puso en el sitio donde estaban y en todo momento estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no a vivir, pues, su propia vida, ¿no? A hacer lo difícil, a hacer lo que Dios esperaba de ellos. Pues gracias a eso Dios obró. Si se hubiesen callado, no, si hubiesen pues tomado el camino fácil, pues como quizás alguno más judío, ¿no? Seguramente habrían más judíos que estos 4. Pues ¿qué habría pasado? Dios cumpliría su plan de alguna forma, pero no habría sido la misma historia, ¿no? O sea, Dios no necesita ni a Daniel ni a ninguno de estos personajes, pero Dios les usa y Dios les usó para hacer cosas tremendas dentro de su plan, ¿no? Dios no se habría quedado sin opciones, desde luego, para hacer lo que era necesario, pero la verdad, o sea, lo que podemos ver, ¿no? Es que fueron usados grandemente para grandes cosas. Yo creo que todos nosotros, si somos cristianos, deberíamos tener algo de deseo de ser usado por Dios, grandemente, ¿bien? Yo no tengo idea de los que sean los planes futuros de Dios para mí ni para ninguno de vosotros, pero no tengo ninguna duda de que Dios quiere hacer cosas grandes a través de cada uno de nosotros. Si estamos dispuestos a hacer lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, pues a saber hasta qué punto cambiaremos los corazones de los de nuestro alrededor. ¿Cambiaremos nosotros o hará el Espíritu Santo a través de nosotros? Bueno, en fin, así llegamos a Daniel, a este último capítulo. Daniel ya ha servido bajo varios reyes, y cuando llegamos aquí tiene seguramente 80 años, Daniel, o sea, tiene bastantes años. A veces en las fotos se le ve a un joven echado ahí al foso de los leones. Es un hombre ya de 80 años, seguramente, que ya es o sea, demuestra una fortaleza, una confianza en Dios, una estabilidad espiritual que se ve que viene con años de ser fiel a Dios. Mucho tiempo de fidelidad, mucho tiempo de hacer la voluntad de Dios. Puesto ahí como título, haz siempre bien, o haz siempre el bien. En momentos fáciles, haz el bien, y en momentos difíciles, haz el bien. Bien, vamos a ir, pues, empezar en el versículo 1. Primero oramos y después ya empezamos con Daniel capítulo 6. Nuestro Padre, damos tantas gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que podemos pasar ahora en la Biblia. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente y pido que sea de bendición y de ayuda espiritual a cada uno que escuche. Ayúdanos a hacer el bien en todo momento. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos dice, capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío, ¿os acordáis? Apareció Darío
capítulo anterior. Darío, por cierto, se piensa que igual es un nombre o es un título para el rey Ciro, bien, el rey Ciro de Persia, que es el que mandó a los judíos una vez más a Jerusalén, que fue profetizado por Isaías. Ciro es reconocido en la historia, no hay ninguna mención histórica de Darío, por eso se piensa que esto quizás fuese un título para el rey Ciro. Pero bueno, aquí aparece como Darío, ¿no? Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, estos son líderes, son como líderes de provincias, gobernadores de provincias, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. O sea, simplemente montó su imperio, ¿os acordáis? Pues Darío, o Ciro, bien, entró, conquistó a Babilonia, arrebató el poder del imperio de Babilonia, se instaló como rey, y esto es como ha gestionado su imperio. Reconoció, bien, quizás porque Daniel era reconocido antes de él, ¿no? Pero reconoció que Daniel era persona con capacidad de gobernar, con capacidad de liderazgo, y le puso a Daniel en lugar de autoridad. Es increíble, diría yo, que un judío, que no pinta nada aquí en teoría, sea el segundo, tercer, cuarto al mando en todo el reino de varios imperios distintos. No es normal, diría yo, no sé tampoco tanto de cómo se manejaban los imperios en este tiempo. Pero Dios obviamente está poniéndole a Daniel en el lugar donde tiene que estar Daniel. Por muy capacitado que sea este hombre, y seguro que tenía mucho talento, mucha inteligencia y mucho de todo, no creo que por su propia sabiduría o su propia carisma tuviese tanta influencia ante tantos reyes. ¿Bien? Además, no fue por dinero, no fue por corrupción ni nada de eso tampoco, porque nos dice la Biblia, Daniel era hombre honesto, era hombre recto ante Dios. Por lo tanto, Dios una vez más le posicionó en el imperio donde él le quería. Dice, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Bien, entonces Daniel tiene un rol muy importante. Hay estos gestores de todo el reino, bien, son al final posiciones de poder, posiciones de autoridad. Y ellos tienen que dar cuentas a Daniel, esencialmente, de cómo mandan, de cómo reinan. O sea, ya sabéis que en todo reino hay corrupción, cada líder político pues intenta aprovecharse, intenta hacer las cosas pues de una forma mala. Bueno, estas personas tenían encima de ellos uno que ya sabemos que era recto, ¿bien? No les iba a permitir andar con la suya, no iban a poder aprovecharse del pueblo, no iba a permitir que actuasen en contra del rey. Eso es el rol de Daniel. Pero, dice, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Eso es una forma de decir, ¿no? Pero tenía al Espíritu Santo ayudándole. Tú y yo, bien, si somos cristianos, tenemos una ventaja, por decirlo así, tremenda sobre cualquier otra persona. Tenemos un espíritu superior, deberíamos tenerlo. Ahora, a veces no andamos según lo que nos indica el Espíritu Santo, a veces somos casi como uno del mundo, en cuanto a nuestras decisiones y en cuanto a nos comportamos. Deberíamos ser, pues como Daniel, muy por encima de la competencia. ¿Por qué? Simplemente porque estamos habitados por el Espíritu Santo. Y Él nos indica lo que está bien y lo que está mal, y Él debería debería ser evidente que tenemos un espíritu diferente. Bueno, dice, había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Entonces, los gobernadores y sátrapas, buscando ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, ¿por qué pensáis que era esto, no? Segurísimo
no les dejaba hacer los chanchullos que querían hacer. No podían hacer la corrupción que querían hacer. Daniel era demasiado bueno en su trabajo en controlarles. Dice, querían acusarle de algo, como suele andar la política, ¿no? El que tiene más poder es el que tiene más... el que tiene más información mala sobre sus oponentes, ¿no? El que controla la información, el que pueda contar las cosas malas que tú hayas hecho, ese es el que tiene poder. Eso es un poco el comercio de la política. Bueno, es lo que querían. Querían buscar algo para tener control sobre Daniel. Para decir, oye, si tú... ¿cómo se llama? Chantaje, ¿no? Si tú no nos dejas sacar un poquito de esto y llenar el bolsillo un poquito, pues vamos a acusarte delante del rey y tal. El problema es que no hay nada de qué acusarle a Daniel, ¿no? Porque Daniel es recto. No le pueden tocar con acusaciones de corrupción. Imagínate si fuese alguien así en nuestro día, ¿no? No creo que exista. Mas no podían hallar alguna ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ya de por sí es una cosa tremenda, ¿no? Que una persona con tanta autoridad no se haya sido llevado por esa autoridad. Es dificilísimo tener poder, tener influencia y no ser convertido en algo malo, ¿no? El poder corrompe. Siempre, casi siempre, ¿no? Daniel era una excepción muy, muy grande aquí. Y otra vez, eso es la razón por la cual Daniel es un personaje tan fascinante en la Biblia, ¿no? Tenía muchísima influencia, muchísima autoridad y además era recto, algo que se ve muy poco. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Ojalá pudiesen decir lo mismo de ti y de mí, ¿no? Es que no hay nada del cual podamos acusarle, no le vamos a poder controlar nunca, si no le hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Dijeron, y fíjate, tan siervo de Dios, tan fiel a su Dios era Daniel, que la gente pudo caer en que Daniel le iba a ser más fiel a Dios que a su propio rey. Siendo Daniel el más fiel al rey, no, siendo Daniel el mejor siervo que tenía el rey, sabían que Daniel iba a ser incluso más fiel a Dios. O sea, si tuviese que escoger entre uno y el otro, Daniel siempre iba a escoger a Dios. Fíjate el testimonio. Imagínate, ¿qué piensan de ti, ¿no? En tu trabajo? O sea, es tan obvio que uno, no vas a cometer falta nunca, no vas a ir en contra de tu jefe, no vas a hacer ninguna cosa corrupta, pero además que sea tan obvio que eres siervo de Dios, que si hubiese conflicto, no tomarías parte, ¿no? Si tu jefe te mandase algo malo, no lo harías. Pues eso fue el testimonio de Daniel. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y la confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Yo he pensado en este pasaje, es muy difícil de imaginar un rey siendo tan egoísta, tan presumido, como para promulgar un edicto así. Me parece una locura. Y lo único que me puedo imaginar, ¿no?, es que están halagando al rey, ¿no? Están intentando caer bien, ¿cómo se dice flattery en castellano? Están, bueno, intentando ganar favor al rey, ¿no? Están hablando cosas bonitas al rey, adulando al rey. Y le están hablando de esto y el rey
sin realmente pensar ni enterarse de lo que... O sea, el rey simplemente está contento que sus súbditos estén adulándole, y el rey firma algo que es tan, yo creo que tan absurdo, o sea, tan teórico, que no piensa que se va a poner en efecto. Y yo me imagino, ¿no? Porque 30 días sin pedir nada a ninguna persona ni Dios es absurdo, ¿no? Yo me imagino que está tan embobado en sí mismo, ya, que firma esto, pero a ver, esto es simplemente una cosa para que es como un mes para honrar al rey y ya está, ¿no? Es un mes donde todos vamos a hablar de lo guay que es nuestro rey Darío. Yo no me imagino, o sea, yo no sé cómo pasó, ¿bien? Pero, ¿qué pasa? Le proponen esto al rey, dicen que, y la idea es que tú seas el número uno, ¿no? Que tú seas el máximo en el reino. Y es algo parecido a Nabucodonosor, antes que se creó la estatua, ¿os acordáis? Y puso su estatua y quería que todos le adorasen a él, y en efecto ponerse por encima de Dios. Esto es realmente está pasando lo mismo, aunque de parte de otros, y yo creo que Darío aquí simplemente es un poco tonto y se deja persuadir y hace algo pues sin caer realmente en que puede ser usado en contra de él. Dice que cualquiera que pidiere, que demande petición de cualquier dios u hombre federativo o rey sea echado en el foso de los leones, matado. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Pon tu firma, tu sello, lo que sea, y pone este edicto en efecto. O sea, obviamente estos días son días muy ajenos, muy diferentes a los nuestros. No había democracia. Había mucho de lo que sería edictos para contentar al pueblo, ¿no? Se habla mucho del pan y circo, de lo que hacían los romanos, ¿no? Cosas que el rey, el emperador, el gobernador hacía para contentar al pueblo. Y esto es algo parecido, esto es algo para ganarse el favor del pueblo. Bien, quiere ser, es como subir la moral o la lealtad del pueblo, de una forma u otra. Bueno, dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. No imaginándose nunca que llegaría esto a algo que le haría daño a él, ¿no? Él inocentemente pues firma pensando, a mí me parece genial que yo sea el mandamás, ¿no? Que yo sea el único, la última autoridad. Bueno, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Bueno, el edicto obviamente así había sido creado, formulado exactamente en contra de Daniel. Bien, o sea, la idea de Darío, estoy seguro yo, no era que nadie en ninguna parte orara ni siquiera su religión. Es un poco absurdo, ¿no? O sea, pero estaba formulado de una forma que al pie de la letra, orar, la forma que hacía Daniel, era romper la ley, ¿no? Estaba formulada para pillarle a Daniel en una acusación. Y ojo, una acusación firmada por el rey que él mismo no podía cambiar. Bien, él estaba limitado a su firma, por decirlo así. Pues Daniel supo que se había hecho el edicto contra él. ¿Qué hizo? Tenía 2 opciones. Bueno, tenía varias opciones, pero podía intentar cumplir la ley, podía intentar no ser pillado en esta trampa, ¿bien? Que a ver, es lo que habríamos hecho todos seguramente, ¿vale? No le estaban diciendo tienes que ir y blasfemar contra Dios en público,
No le dijeron tienes que negar a Dios y como los tres amigos, no tienes que arrodillarte ante el rey. No le dijeron nada de eso. O sea, habría sido muy fácil que Daniel echase un pie para atrás. Vamos a andar un poco con cautela. 30 días y ya está. Dios sabe mi corazón, no. Dios sabe en realidad lo que pienso. O sea, habría sido muy fácil. Pero Daniel ya tiene 80 años. En toda su vida ha puesto a Dios como el número uno, como el primero, públicamente. O sea, obviamente tiene una reputación, Daniel, de que Dios viene primero, el rey viene segundo. ¿Bien? No, o sea, se puede hacer la pregunta. ¿Tenemos ese mismo testimonio nosotros? Una cosa es decir, a ver, si me pidiesen hacer algo malo no lo haría. Pero otra cosa es, o sea, la gente te conoce como alguien que va a obedecer a Dios primero. Es algo en que pensar. Daniel tenía ese testimonio establecido y la gente lo sabía. La gente sabía que esto era la forma de pillarle, ¿no? En esta tontería de ley. Sabían que Daniel siempre había escogido primero a Dios y siempre iba a escoger primero a Dios. Y era tan consistente que lo haría en este caso sabiendo que habría gente mirando por las ventanas intentando pillarle y hacerle daño. O sea, Daniel sabía por qué estaba ocurriendo todo eso. Pero, ¿qué hace Daniel? O sea, exactamente como siempre. Abre las ventanas, se pone a orar, no esconde absolutamente nada, ¿no? Él quiere este testimonio de que Dios es mayor al rey. Fíjate, estás sirviendo, eres segundo o tercero en el reino, ¿no? Estás justo debajo de la persona más poderosa de la tierra y públicamente das a entender que amas más a Dios que a esta persona, ¿no? Imagínate que el segundo en el reino, hoy en día, que ha jurado, ¿no? Obedecer pues la Constitución, ha jurado a obedecer a su mandamás. Pues aunque haya hecho todo eso, públicamente da a entender que va a servir antes a Dios, ¿no? Realmente eso es lo que vemos en el caso de Daniel. Esto es realmente una cuestión de testimonio. Muy públicamente, Dios viene primero, todas sus responsabilidades civiles vienen segundo. Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Orando porque, digo yo me imagino, estoy casi seguro que Daniel oraba por la libertad de su pueblo. No nos dice especialmente su oración, ¿no? Pero yo creo que estaba rogando por eso. Si es verdad que Darío es Ciro, ¿bien? Es muy posible que antes incluso de estos eventos hayan salido los judíos, el primer grupo de judíos haya vuelto a Jerusalén. Es muy posible. O sea, estos son eventos concurrentes con el retorno de los judíos. Y Daniel, en su posición de autoridad con el rey, públicamente está apoyando a los judíos, está apoyando a la vuelta de los judíos a Jerusalén. Y yo me imagino que eso sería entre sus peticiones principales. ¿Bien? Seguramente, como digo, porque está ocurriendo todo a la misma vez. Dice, ahí habla de Daniel, orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Yo me imagino casi como uno que estaba borracho la noche anterior. Firmó cosas y no se acuerda de nada el rey. No sé si fue así en el caso. No, pero el rey, o sea, vienen con el papelito y su firma y dicen, oye, ¿te acuerdas de lo que dijiste ayer? Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media de Persia, la cual no puede ser abrogada. Otra vez, una ley absurda, una ley estúpida. O sea, yo me imagino que lo tiene como una cosa teórica.
Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Muy posiblemente, no nos cuenta todos los detalles, ¿no? Muy posiblemente el rey no le importa, o sea, no habría sido problema si la gente orase, pero tuviesen como una cláusula antes de su oración diciendo que el rey es la autoridad máxima, algo así. No me sorprendería nada que eso fue un poco una parte de la idea aquí, ¿no? Que Ciro o Darío fuese considerado el dios mayor y después la gente podía adorar a sus dioses como les diera la gana. Me imagino. Obviamente Daniel no iba a participar en algo así. ¿Bien? Porque hay solo un Dios, no es una competencia entre diferentes dioses ni nada de eso, ¿no? Y el rey Darío no era más que un hombre. Bueno, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Me imagino que dije, ay, lo que acabo de hacer, qué tonto he sido. Dice, resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Otra vez, son cuestiones aquí de cómo funcionaba pues, la política, cómo funcionaba el liderazgo, el reinado antes, que no tiene mucho que ver con cómo funcionan las leyes hoy en día, pero se entiende que el rey había firmado algo que no podía él abrogar, ¿no? Era una cosa permanente. Dice, porque dice que se empeñó, buscó como un abogado, ¿no? Cualquier agujerito ahí para rescatarle a Daniel y no pudo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Son ambiciosos estas personas. O sea, no le pueden controlar a Daniel, no le pueden atrapar a Daniel. Así que, o sea, suben y están ya intentando manipular al rey, ¿no? Atarle al rey en un nudo. Andamos con cosas peligrosas. Al final es el rey, ¿no? Al final es la persona más poderosa del imperio. Pero se ve la ambición de estos hombres, estos que quieren conseguir su meta, ¿no? Quieren esta libertad, me imagino, para ser corruptos y para hacer sus cosas. Y mira hasta dónde están dispuestos a ir para hacerlo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Bueno, una condena a la muerte, ¿no? Evidentemente, esto es una manera que tenían de ejecutar. De 1000 formas que se ha usado para ejecutar a la gente en años pasados, ¿no? Pues un foso de leones. Y esto sería, lo típico, pues serían animales mantenidos siempre con hambre, ¿no? Esto es una forma de castigar a la gente, una forma de no solamente matar, sino humillar, ¿no? Es una cosa súper pública, como, pues, en los días de Roma, ¿no? En el Coliseo, pues, donde se hacían ejecuciones de cristianos y cosas así, pues, es una cosa pública y preparada ya de antemano, que debería resultar instantáneamente en la muerte de Daniel. Le echaron en el foso de leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Esto es muy curioso, que venga de parte del rey. Bien. Esto ya apunta a que había han pasado muchos años ya de servicio entre Daniel y el rey, seguramente, ¿no? Ha pasado buen tiempo y el rey le conoce a Daniel. Daniel le ha hablado al rey de su Dios o sea, Darío está poniendo la pizca de... O sea, la única esperanza que le queda para la libertad de Daniel es en Dios, ¿no? Y le dice a Daniel, pues, confía en que tu Dios, que tú no me has puesto a mí por encima de tu Dios, confía que Él te vaya a librar. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, no se pudiera abrir el foso,
Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno. Instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Todo esto simplemente para dar a entender que el rey está muy molesto por lo que ha pasado aquí. Daniel no es una persona desconocida del rey, Daniel es una persona cercana, el rey depende de él, y en toda esta historia está quedando clarísimo, ¿no?, que Daniel es la única persona que, aunque el rey sea el segundo, es el único que le va a ser fiel al rey. Todos los que le han entregado a Daniel obviamente no están buscando el bien del rey, están buscando su propio beneficio, ¿no? Está más que obvio. Daniel, aunque el rey sea segundo, se está demostrando ser el mejor siervo, ¿no?, el más leal al rey. Curioso cómo funciona eso. Y debería ser lo mismo en nuestros días, en nuestros trabajos también, ¿no? El cristiano debería ser el único que no está dispuesto a hacer cualquier cosa que se le pida. Si es una cosa mala, si es una cosa en contra de la voluntad de Dios, el cristiano debe decir no. Pero a la vez debería ser el mejor, el que más va a ayudar en su trabajo, en su empleo, en la responsabilidad que tenga, ¿no? No tiene que ser trabajo. Va a ser el que más aporta a esa responsabilidad, el más responsable. Es lo que vemos en Daniel aquí, es una combinación curiosa, ¿no? Porque, como digo, en el mundo todos buscan primeramente lo suyo, y la forma de encontrar lo suyo pues a veces es cumpliendo con las responsabilidades, ¿no? Pero lo importante es lo suyo, no para el cristiano. Y dice, se fue el rey, pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, me imagino bastante confiado de que Daniel estaría muerto. Le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Otra vez habla del testimonio que ha tenido Daniel ya antes con Darío. Esto, otra vez, o sea, Darío está deseando con todo su corazón que Daniel sea librado, que Dios haya podido librarse, porque obviamente un hombre de 80 años pues no va a ganar en un foso de leones hambrientos, ¿no? El rey está desesperadamente esperando, su última esperanza, ¿no?, es que el Dios de Daniel sea real, y que igual que el Dios le libró a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego cuando le intentaron matar, pues que Dios haya hecho algo parecido con este hombre. Yo me imagino, si ha pasado tiempo antes, quizás Daniel le ha contado a Nabucodonosor la historia de sus 3 amigos, ¿no? Y seguro que Daniel le ha contado acerca de su Dios. Bueno, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Otra vez, Daniel es leal, Daniel es el más leal al rey del reino. Bien, aunque sea condenado por falta de lealtad, en sentido, ¿no?, por tener a alguien por encima del rey, Daniel es pues el más leal del rey, ¿no? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Fascinante, ¿no? Es muy interesante. La Biblia habla de, bueno, primero tenemos la creación, ¿no?, en el huerto de Edén, donde los animales no atacaban. No sabemos si los leones eran las mismas criaturas que los leones que vemos hoy en día o no, pero no eran amenaza, no mataban. Y la Biblia habla de un día, ¿no?, cuando un niño caminará entre leones como si fuesen cachorros, ¿no?, como si fuesen ovejas. La Biblia habla de eso. Y esto es como un pequeñísimo anticipo de realmente lo que es el diseño de Dios, la creación como Dios la hizo, ¿no? Paz, armonía perfecta en el mundo. No hay armonía hoy. Ni entre los humanos, ni entre la naturaleza y los humanos, ¿no? Por ambas partes hay mucha destrucción. Esto realmente
es una pequeña miradita a lo que es realmente el diseño de Dios, ¿no? El ángel cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque, dice, ante él fui hallado inocente. Otra vez, ¿cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y el rey ya lo sabe. Daniel ha sido librado por Dios, pero en base por un testimonio consistente de años ya de fidelidad a Dios y al rey. A ver, Daniel no era perfecto, ¿no? La Biblia nos dice que ningún hombre es perfecto, y Daniel no había alcanzado una santificación hasta el punto que no pecaba nunca, ¿no? Yo, estoy convencido de ello. Pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando aquí esto? Yo creo que Daniel estaba viviendo de la forma mejor posible, en un sentido. ¿Daniel pecaba? Pues yo creo que sí. Pero ¿qué haría? Al pecar, se arrepentía, lo arreglaba con Dios y continuaba para adelante. Y tenía un testimonio, Daniel, recto. ¿Cómo podemos tener un testimonio recto? Si es que, como humanos caídos, con una naturaleza humana, seguimos pecando. La lección en esta historia no es que, pues, si nunca pecas más, Dios te va a librar del león. Todo esto no ocurre porque Daniel nunca peca, porque Daniel sea perfecto. La Biblia nunca dice, y no dice que es perfecto, dice que es inocente, ¿no? Daniel fue hallado inocente ante Dios. Esto es decir, no había pecado entre él y Dios. Y lo que podemos entender de aquello es que Daniel tenía sus pecados limpiados, tenía sus pecados arrepentidos y lavados por Dios. Hay muchos detalles aquí, hay muchos detalles que no vemos en la historia de Daniel. Esto al final es muy superficial acerca de la vida de Daniel. Me encantaría, y un día igual conoceremos más detalles de su vida, ¿no? Daniel pues tendría sus tentaciones, tendría sus pruebas, tendría sus pecados, tendría sus luchas, como toda persona tiene sus luchas, ¿no? No sabemos cuáles eran, no sabemos cuánto poder tenían en su vida, no sabemos cuánto tenía que arrepentirse, pero lo único que sabemos, lo que nos dice la Biblia, ¿no? Es que él fue hallado inocente. Dios le vio como una persona inocente. Y eso es exactamente lo que Dios quiere de ti y de mí. Y eso es lo que nos da, Dios nos da esa opción de ser inocentes, no dejando de pecar en todo momento, sino teniendo el perdón de Dios sobre nuestros pecados. Todos nosotros, ¿bien?, todavía no hemos eliminado la naturaleza humana. ¿Bien? Yo no puedo hablar de vuestros corazones, más que lo que dice la Biblia, no, pero hablo de mi corazón. Yo no he conseguido eliminar mi deseo de pecar, incluso pues las veces que caigo en el pecado, ¿no? Yo sigo pecando y sigo teniendo que pedir perdón a Dios por mi pecado. Yo entiendo, bien, que es la misma lucha para todos nosotros, ¿bien? Ninguno de nosotros es perfecto y no vamos a alcanzar la perfección hasta que seamos santificados, y eso llegará el día que estemos en el cielo, ¿bien? Pero hasta ese punto podemos ser inocentes ante Dios. Eso sí tenemos a nuestro alcance. Podemos ser como Daniel, sin mancha, sin pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios limpia, Dios perdona ese pecado. Eso es la maravilla del Evangelio. La gracia y el perdón de Dios hace que podamos ser exactamente como Daniel. ¿Bien? Que cuando pecamos, y vamos a pecar, podamos ser limpiados y perdonados. Esto no lo digo, no es decir que no hay que estar mejorando y estar dejando atrás los pecados.
Eso creo que es obvio, ¿no? No es decir que el pecado no importa. Es lo opuesto. Los pecados que cometemos y vayamos a cometer pueden ser lavados por la sangre de Cristo, ¿no? Por el perdón de Dios. Y podemos ser inocentes. Podemos hacer el bien y tener un testimonio ante los hombres y hacia Dios de ser inocentes. Y eso es maravilloso. No sé de vosotros, bien, pero a mí me parece fabuloso saber de la Biblia que puedo ser justo. Bien, la Biblia dice, por la gracia sois justificados, ¿no? Sois convertidos en justos. Siendo pecadores, sois inocentes. Bien. Y tenemos a nuestro alcance eso. No por nuestras obras, no por el empeño que pongamos nosotros, sino por el perdón increíble de Dios sobre nuestros pecados. Ahí estaba Daniel. Daniel era muy consciente de su pecado, oraba 3 veces al día al Señor, nos dice que tenía esa costumbre, se arrepentía diariamente por su pecado. Dependía de Dios y tenía ese testimonio de fidelidad y de inocencia ante Dios. Bueno, continuamos en la historia, ¿no? Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Leemos la historia muy rápidamente, ¿no? Pero esto es tan imposible como lo que ocurrió en el horno de fuego con los amigos. No hay razón humana para que Daniel salga de esto vivo. No es que no le apetecía ese día comer a los leones ni nada de eso, no, serían leones hambrientos, o sea, esto era una forma de matar, era como, pues, cualquier método de matar, pues no funcionó ese método. El rey se alegró, dice, y mandó sacar a Daniel del foso. A ver, ya había cumplido con la ley, ¿no? Ya, o sea, no, la ley no decía que hay que mandarle al foso los días que tarden en comerle, ¿no? Echarle al foso y ya está. Dice, le mandó sacar a Daniel, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Otra vez, que fascinante. Daniel era inocente, y nos dice, había confiado en Dios, ¿no? O sea, fue librado por la fe, por su relación con Dios. Y dio orden al rey, y esto ya es lo que llamarían algunos el karma, ¿no? El final justo que esperamos a una buena historia. Y dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Tiempos difíciles, tiempos duros. Han cambiado los tiempos, ¿no? Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Bueno, como digo, final justo, final equitativo a esta historia. Estas eran las personas que estaban intentando controlar, estaban intentando hacer el mal, muy obviamente, muy claramente. Entonces el rey Darío escribió, y mira las consecuencias, ahora vemos realmente las consecuencias de lo que hizo Daniel. Lo vamos a leer rápidamente y hacer alguna conclusión y a terminar pronto, ¿no? Pero dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra. Pocas personas pueden hacer eso, pero el rey de todo el mundo puede hacer eso. Dice, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Menudo edicto para todo el mundo. O sea, por voz de ley, todo el mundo conoció de Jehová, ¿no? En un sentido, en todas partes se habló de quién era Dios y se contó la historia de Daniel. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones.
Dios había hecho un milagro, Dios había demostrado su poder. Lo lógico era creer en Dios. Y este Daniel, dice, prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro, el persa. Puede ser, otra vez, puede ser que sean las dos, las mismas personas, no lo sabemos. Pero termina igual que todos los otros capítulos. O sea, obviamente, pues, todos estos 6 capítulos de Daniel están enseñando esta idea, esta misma idea, ¿no? De que si haces el plan de Dios para ti, si cumples la voluntad de Dios, pues vas a prosperar. Dios te va a llevar al sitio que Él quiere para ti. Bien, ahora, la prosperidad no significa que todos lleguen a ser el segundo en el reino, no significa a veces lo que el mundo llama la prosperidad. No significa, y no te pongas una lista de deseos diciendo si yo hago la voluntad de Dios, Dios me va a dar toda esta lista de deseos, porque eso no es lo que significa la prosperidad, ¿no? Dios te va a prosperar en su plan, te va a llevar hasta el final de su plan, y su plan es el mejor, su plan es lo mejor que hay para tu vida, ¿no? Mejor que riquezas, mejor que ninguna otra cosa. Si obedeces, tal y como Daniel y sus amigos obedecieron, Dios te va a llevar al próximo paso. Y eso es obviamente el lema principal en la historia, en el libro de Daniel, ¿no? Dios le va dirigiendo los pasos. En todo paso, Daniel tuvo que tomar decisiones, tuvo que decir, voy a servir a Dios, voy a echarme para atrás, y realmente eran en todas las ocasiones intentar hacer un poquito de los dos, ¿no? Voy a intentar apaciguar al rey y también a Dios, o voy a ser al 100% entregado totalmente a Dios. Daniel escogió a Dios y vemos lo que pasó en su vida, ¿no? Yo no sé el plan de Dios para tu vida ni para mi vida, ¿no? Yo no hago ninguna promesa en cuanto a lo que Dios quiera, o sea, cuál sea su plan para tu vida. Yo no lo sé. Lo que sí sé, lo que estoy convencido de parte de la Biblia, ¿no? Es que el plan de Dios es lo mejor para tu vida y para mi vida. Y si diariamente, como Daniel, le ponemos a Dios primero, hacemos el bien y no buscamos un camino diplomático entre medio de intentar agradar a todos, ¿no? Si Dios es el primero, no vamos a mitad. No es un poco de Dios, un poco del mundo, no. Enteramente dedicado a Dios. Él no... debemos ser radicalmente cristianos. Hay muchas diferentes formas, o sea, tristemente, hay muchos excesos, incluso entre cristianos, entre gente que dice servir a Dios, gente que dice que está haciendo algo por Dios y realmente no lo hace, ¿no? Yo pienso en, no es ejemplo exacto, ¿no? Pero pienso en, por ejemplo, la idea de los monjes, los curas, los que supuestamente dedican sus vidas enteramente a la voluntad de Dios, ¿no? Y dentro de la Iglesia Católica no es paralelo exacto y eso, pero hay muchos que viven una vida que realmente termina siendo mal testimonio, pero, o sea, dicen estar haciéndolo para Dios, ¿vale? Hay muchos bichos raros que se llaman siervos de Dios, que se llaman seguidores de Dios, y no lo son, bien, no están viviendo conforme a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, estamos en el mundo para dar testimonio al mundo, y punto. No estamos para otra cosa, bien. Hay muchos falsos profetas, falsos cristianos, gente que, bueno, al final es hipócrita, ¿no? Quieren aparentar una cosa y igual el mundo piensa que son dedicados a Dios, pero no lo son. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Daniel? ¿Cómo podemos vivir como Daniel? No es... o sea, otro ejemplo sería, ¿no? Uno que dijese, pues yo
no voy a hacer nada más que leer la Biblia, no voy a hacer nada más que orar o dedicarme a una cosa espiritual. Eso no, la solución no es esa, ¿no? La solución no es voy a hacer más cosas espirituales, voy a intentar ser extremo en tal cosa u otra, ¿no? La solución es someterte diariamente a Dios, pedir sabiduría a Dios a diario para encontrar y seguir su plan. Y que no sea una petición por repetirla y ya está. O sea, una petición sincera. Decir, Dios, por favor, dirígeme y yo voy a obedecer, ¿no? La Biblia promete que si oras pidiendo, o sea, si le pides a Dios sabiduría, Él dará sabiduría. Eso nos lo dice Santiago. Dios siempre te va a guiar si estás dispuesto a seguir su dirección. No vayas y te propongas un montón de cosas como se suele hacer en enero, ¿no? Yo voy a hacer tal, y voy a ordenar mi vida y voy a hacer... esto es el plan de Dios para mí. Eso no es la forma de imitar a Daniel, ¿eh? Lo que estamos buscando es una relación cercana con Dios, diaria, continuamente buscando la voluntad de Dios y continuamente sometiéndose a su plan, no a mi plan. Si hacemos eso, pues como Daniel, seremos limpios ante Dios, seremos inocentes ante Dios. Él será lo principal, ¿bien? Porque si estás orando en sinceridad, pidiéndole sabiduría a Dios, y hay un conflicto entre Dios y tu trabajo, Dios y tus amigos, Dios y tu familia, o lo que sea, entonces vas a escoger a Dios. Bien, si es sincera tu oración, estás pidiendo sabiduría, Dios te va a dirigir. Si hacemos eso, pues como Daniel seremos el testimonio increíble a nuestro alrededor y quién sabe cuántas cosas hará Dios a través de nosotros. Nuestra meta debería ser pues como Daniel. Dice, Daniel prosperó durante el reino de Darío. Nosotros prosperaremos en el año 2021, en el sitio donde estemos, si como Daniel nos sometemos diariamente al plan de Dios y le ponemos a Él primero, antes que ninguna otra cosa. Bien, ahí vamos a dejar por hoy. Continuaremos viendo ya no tanto las acciones de Daniel, sino lo que Dios le enseñó a Daniel y otras formas que Dios le usó a Daniel. Bien, pero en semanas siguientes. De momento vamos a orar, vamos a terminar allí y que Dios nos ayude esta semana. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por el tiempo que hemos pasado en tu palabra, gracias por el ejemplo de Daniel. Señor, esta historia tan tan fascinante, tan poderosa, de una persona que tomó una decisión difícil, simplemente la decisión de ponerte a ti primero, ¿no? A no doblar, no sucumbir a la presión, sino a ponerte a ti como principal autoridad en su vida. Pedimos que nos ayudes, Señor, a tomar esa decisión. Yo creo que mis hermanos tienen ese deseo, Señor. Pido que les fortalezcas, les ayudes a no solamente tener el deseo, sino de hacer ese deseo y ponerte como primero. Pido que me ayudes a mí, Señor, a someterme más, a no dejarme distraer con las cosas del mundo. Que tú seas lo primero en mi vida. Pido lo mismo por cada uno de mis hermanos. Damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Pedimos que nos des sabiduría y dirección. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.